En el marco de la conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad, 3 de diciembre, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, presenta su informe de rendición de cuentas como ente encargada de velar por los derechos de las personas con discapacidad. En el informe se evidenció que a lo largo de los últimos años han surgido nuevas inquietudes para las personas con discapacidad. Por ejemplo, la certificación de su discapacidad, el acceso a tecnologías e información y la reciente política de asistente personal. Acerca del asistente personal y la formación de los futuros intérpretes del ESCO, en la necesidad planteada de la regionalización de estas acciones, pidiendo que ojalá no se queden únicamente en el gran área central, sino que esas acciones formativas puedan llegar a las regiones. El Día Internacional de la Discapacidad no tiene que verse como una celebración, siento que debe verse como un recordatorio al Estado costarricense para que tengan presente la enorme deuda que tienen con las organizaciones y con toda la población con discapacidad. La conmemoración a lo largo de la semana contó con actos culturales como pasacalles, clases de zumba y actividades deportivas. También con la entrega de los premios Costa Rica Incluye, en donde Nexos fue galardonado como periodismo inclusivo. Estamos hoy en la sexta edición del reconocimiento Costa Rica Incluye, que lo que pretende es reconocer aquellas buenas prácticas de los centros laborales, de organizaciones, ONGs, de instituciones públicas, de empresas privadas, para lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad en 6 diferentes categorías. Este año tenemos categoría de accesibilidad en sitios web y accesibilidad física, tenemos productos accesibles, servicio al cliente inclusivo, tenemos contratación inclusiva, que es como nuestra categoría estrella, porque son aquellas empresas que contratan personas con discapacidad, y este año introdujimos una categoría nueva, que es periodismo inclusivo. Además, se celebró el segundo Festival Inclusivo Cultural y Deportivo FEICUDE en Goicoechea. El FICUDE es el Festival Inclusivo Cultural y Deportivo. Lo que pretende es crear espacios donde niños, niñas con y sin discapacidad participen en actividades deportivas y culturales de una manera inclusiva. Si bien el CONAPDIS es el ente rector, señala que una de las principales barreras es la desarticulación del Estado, en donde se tiene que pasar por diversas instituciones para hacer cumplir una sola disposición. Pero en realidad creo que tiene que haber un mayor compromiso por parte del Estado en general con todas sus instituciones y ministerios, y no solamente delegarle la responsabilidad al CONAPDIS en ser ente rector, sino que de nada nos sirve que sean rectores si las demás instituciones y el Estado en general no cumple con todo lo que se demanda de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Incluso la nueva ley ni siquiera permite que le hagamos transferencias directas a las organizaciones de personas con discapacidad. Reto que tenemos como país de modificar eso, porque nosotros podríamos, muchas organizaciones ofrecen servicios directos a la población con discapacidad, pero nosotros no les podemos hacer transferencias como sí lo puede hacer la Junta de Protección Social, por ejemplo, o el Patronato Nacional de la Infancia o el IMAS. En nuestra ley no nos lo permite. En el caso de las personas con discapacidad, pues también empezar a involucrarnos en lo que es la comunidad, porque somos ciudadanos con deberes, con derechos, y tenemos que empezar a trabajar, ojalá, en organizaciones que no tengan que ver con la discapacidad. Hablo de juntas de salud, hablo de comités de salud, hablo de asociaciones de desarrollo, etcétera, etcétera. Y así van conociendo nuestras necesidades, van conociendo también nuestras habilidades, nuestras aptitudes, y empezamos a trabajar en conjunto con las personas sin discapacidad. A pesar de la presentación de este informe y los esfuerzos que se han hecho dentro de las instituciones estatales, aún persisten barreras para la población con discapacidad. Desde las mismas instituciones se señala la barrera actitudinal de empresas, centros educativos y la sociedad en general como una de las principales, quienes aún se resisten a integrar de forma plena a las personas con discapacidad. Muchas de las barreras tienen que ver con la actitud de las personas. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de la educación. Las cosas están claras, ya se sabe hacia dónde tenemos que ir, pero aún, por ejemplo, hay muchos maestros que no quieren incluir a los estudiantes con discapacidad intelectual en sus aulas, a pesar de que ya hay legislación y hay procesos y hay apoyos
para que esto sea posible. Por eso nosotros hemos querido posicionar el lema Vos y Yo construyendo un país con mayores oportunidades. Esto es muy importante. En ese Vos y Yo lo que queremos decir es que todos tenemos responsabilidades, desde que estamos en el barrio y podemos hacer ese barrio más accesible en nuestras familias, en nuestros entornos laborales. Es crucial que como sociedad logremos brindar apoyo y abrir plataformas en los centros educativos, laborales y políticos para que sean las mismas personas con discapacidad quienes empoderen y exijan sus derechos. Solamente de esta forma se logrará realmente una sociedad equitativa.